pertenecía a un nuevo siglo y la capital chilena comenzaba radiante un acelerado crecimiento para llegar a celebrar de la mejor manera el centenario de la República. Mientras tanto, la Pontificia Universidad Católica, una de las instituciones más respetadas del país, buscaba darle un innovador cariz deportivo a su ya tradicional prestigio educativo. Las universidades, yo diría que en ese contexto un espíritu modernizador de participar ampliamente en los procesos de transformación de la sociedad, ven el deporte también como un vehículo que canaliza valores, que además tienen al deporte como un relato épico. Y obviamente el fútbol era el deporte más popular ya en ese entonces, fin del siglo XIX, principio del siglo XX, y es ahí donde se empieza a gestar y se empiezan a formar algunos equipos de atletismo y fundamentalmente el equipo de fútbol. En el sentido que lo académico y lo competitivo también expresan un mismo valor que es de realización social. Desde el año 1906, 1907, ya de un equipo de estudiantes de la Universidad Católica representando a la universidad. Cuando el tema empieza a crecer, fundamentalmente ante la Universidad de Chile, los equipos de la Universidad Católica se empiezan a enfrentar con los equipos de la Universidad de Chile en disciplinas. Era una época en la cual efectivamente la juventud convivía públicamente en buenas relaciones. Se hacían las fiestas de primavera, se elegía reina de la belleza, competía la reina de la Chile con la reina de la Católica. Los alumnos de la universidad, ya con la franja azul en el pecho, empiezan a defender el honor de su alma mater en nobles y aguerridos encuentros, hasta que el 21 de abril de 1937, con Monseñor Carlos Casanueva como socio número 1, deciden dar el paso hacia la oficialización definitiva como un club deportivo. Y Católica empieza ya en los años 40 a destacar, pero haciendo campañas de medianía de la tabla, algunas más bajas, hasta que obviamente ya pasada la primera mitad de los años 40, Católica empieza con un plan un poco más ambicioso de no solamente participar, sino que ya pensando en ganar algún título. La fundación del Estadio Independencia viene de la mano, obviamente, con este plan un poco más ambicioso de la Católica. Los cruzados se asientan en el sector norte de Santiago y ahí comienza a germinar el primer espíritu romántico del club, que vería nacer a sus primeros ídolos. Era un sector evidentemente que ya empezaba a transformarse en el sector del casco viejo de Santiago, porque ya comenzaba a crecer la ciudad hacia arriba y llegaba hasta Tobalá con Providencia. La clase pudiente, la clase alta, evidentemente fue migrando a esos sectores y el pueblo se fue quedando alrededor de la Plaza Chacabuco, lo cual hace que la Católica sea un equipo eminentemente popular. Yo vivía en el barrio Independencia, en la calle San Luis, que está a unas 7 o 8 cuadras de la Plaza Chacabuco, donde estaba enclavado el Estadio Independencia. Como soy del sector y he permanecido siempre acá, al primer equipo que vi jugar fue a la Católica. Me inicié yendo como hincha, yendo a los partidos de la reserva. Entonces ahí el que más me incentivó a querer a la Católica y entusiasmarme fue el Sapo Linton. Y tenía unas manos enormes, quizás más grandes que la pelota, decían los niños, con atajadas espectaculares y también con su locura de joven también. Sergio Livingston irrumpió con una fuerza tal en los comienzos de Universidad Católica que rápidamente se convirtió en ídolo. Su presencia atrajo a numerosos hinchas y su talento le permitió emigrar rápidamente a Argentina. Pero luego volvería para encabezar el salto definitivo de la UC a la grandeza. Con la experiencia argentina, él pasa a ser uno de las figuras de los torneos de esos años y como parte ya símbolo de esta Universidad Católica que empieza a consolidarse institucionalmente y que empieza a ya pensar en conseguir un título y en seguir creciendo como un club. Ahí ha reforzado Colo-Colo en varios partidos y Robinson Álvarez, el presidente de esa época, me decía, te voy a comprar, dejan que termine el año. Pero resulta que yo voy por Ahumada y en eso, frente al Banco Chile más o menos, en sentido contrario, venía el Guatón Libre. Manuel Arriagada era un defensor central ya consagrado en el fútbol nacional. Corría el año 1949 y el poderoso Colo-Colo parecía ser su nuevo destino. Sin embargo, una curiosa invitación
cambiaría el futuro del campeonato en esa temporada. Mira, te invito a almorzar a la Católica, me dijo, para que conversemos. Bueno, pues le dije, vamos. Está Fernando allá, me dijo, por Fernando Riera. Llegó Carlos Dimos, me recuerdo, con Rasmussen, un peso pesado que fue campeón de la Católica. Eufórico que hayan contratado a José Manuel Moreno. Estábamos almorzando ahí cuando llegaron ellos. Entonces, el Indio me dijo, oye, tú quieres irse, José, vaya a jugar con el mejor jugador que ha venido a Chile, porque era el mejor jugador ese tiempo. Y yo le dije, no sé, a lo mejor. Y preferí la Católica por jugar con José. Hoy día sería impensado que un jugador de esa talla actualmente llegara al campeonato chileno. De la nada aparece con una inversión que obviamente para la época fue importante en dinero, viene a jugar y obviamente que revoluciona el medio absolutamente. Es como que viniera a Chile a jugar, por ejemplo, el Kun Agüero a la Católica. Entonces ese es el impacto. Cuando vino pidió una prueba porque conocía a Livingston nomás. Entonces dijo, yo quiero jugar con los jugadores y si me gustan me quedo y si no, no. Nos probamos, me recuerdo, con Iberia. Y terminó el primer tiempo y veo que Moreno le dice a Buchicardi, tráigame el contrato. Le gustó a los compañeros, o sea, habían buenos jugadores, Manolo Álvarez, Monesté, ¿cómo se llama? Prieto, Andrés. En el torneo empieza a marcar diferencia desde el primer momento. Un fútbol que el futbolista chileno todavía era semiprofesional, llega este tipo, uno de los mejores del mundo. La diferencia que marca con sus compañeros, lo que le contagia a los compañeros y la diferencia que marca con el resto de los equipos, Católica empieza a ganar. Y cuando vimos lo que jugaba Moreno, pues, yo lo había visto, pero jugar con él y ver, llegaba atrás y me decía, pichanga, papito. Yo sin mirarse ahí donde está, llegué siempre al área a buscar la pelota, jugaba en todo el campo. A 12 años de su fundación, el equipo liderado por Livingston y Moreno, con la solidez de Arriagada, la juventud de Andrés Prieto, los goles de Infante y la creatividad de Riera, se coronaba campeón por primera vez en su corta vida. El equipo de la Franja Azul confirmaba, con un título, que había nacido para ser grande. Católica, después de ganar el 49 el título, incluso se va de gira a Europa. Hace una gira a Europa que también era raro en esa época, los equipos no salían. Y Católica también tiene una muy buena gira, le da muy bien en Europa, juega en varios países y termina consolidando el equipo. Obviamente Charro Moreno se va después del título, no logra mantenerse y Católica hace relativamente buenas campañas hasta que logra el año 54 el título. Además lo logra de una manera muy emocionante para los hinchas de la Católica porque partido final con Colo-Colo que terminan igualando 0-0 y que le da el título a la Católica, el segundo título de su historia. Después del título del 54 que venía a consolidar todo el crecimiento del club, sorpresivamente, Universidad Católica termina última en el torneo de 1955, lo que la hace caer dolorosamente a la segunda división. Pasa de ser campeón a descender, algo que no se lo esperaba absolutamente nadie. Esa vez que descendimos, un grupo de hinchas de la Católica nos fuimos acompañando a Sergio Sánchez, que era un mediocampista que jugaba con el Perro Vázquez. Iba por el medio de la avenida Grecia, solo, y nosotros lo fuimos acompañando y iba llorando. Fue una demostración de profesionalismo muy grande de él y de cariño de los hinchas, y prometiéndonos ahí que íbamos a volver y que los íbamos a acompañar. La gente motivada se unió tanto que yo creo que fue el primer impacto dentro del ascenso de un club grande, porque donde iba la Católica se llenaba el estadio. Provoca también una consolidación más de la hinchada
que ya deja de ser solamente la hinchada de los estudiantes, sino que además hinchas que no tenían relación con la universidad se empiezan a sentir identificados con este equipo. Raimundo Infante y Sergio Livingston, dos históricos del club, lideraron a la UC en su regreso a Primera División. Los cruzados aparecían con todo, con la ilusión de volver a pelear los primeros lugares, pero no sabían que casi al mismo tiempo comenzaba a nacer un rival que amenazaba con dominar toda la década del 60. Se da efectivamente un fenómeno de entusiasmo en el público chileno con la posibilidad de ver un mundial. Y eso hace que el fútbol empiece a tener mayor importancia, empiezan a aparecer medios, aparece la televisión, empiezan a haber más medios deportivos, la radio se consolida, es decir, empieza como a todo a darse y a crecer en torno al fútbol. Y en las universidades se produce también un fenómeno que yo diría que parte con la Universidad de Chile. Se dieron jornadas inolvidables en el Estadio Nacional, ¿no es verdad?, entre la Católica y la Universidad de Chile, que a veces ganaba uno y a veces ganaba otro, y que se acrecentaba en esta cosa de espectacularidad con los clásicos, porque conjuntamente con disputar cosas futbolísticas muy fuertes está el sentido del espectáculo de las barras universitarias. Empieza esta fiesta por este mismo efervescencia de la gente. Las barras acompañaban siempre, las barras de las universidades, de las carreras, de arquitectura, de derechos. Era un fútbol de alto nivel, estamos hablando de que habían jugadores que hoy por hoy serían jugadores de talla mundial en un espectáculo como ese, y al mismo tiempo era un partido que se jugaba en cuanto a quién ganaba la teatralización de un mensaje hacia la sociedad chilena. Y armaban unas historias fantásticas con pocos medios, o sea, tecnología cero, era todo manual, era todo ingenio. En la cancha se podían matar, pero afuera la convivencia que había era de mucho respeto. Y hubo espectáculos así de que todo el estadio terminaba llorando. Era emotivo, una cosa bonita, qué sé yo, Pedro, el buzo, en fin, Pilín se llamaba otro personaje. Los espectáculos se alargaban y terminaban a las 11 de la noche. Y el partido empezaba a las 11 de la noche. Hay partidos que terminaban a las 1 de la mañana, entonces la gente iba a disfrutar casi un día entero o una tarde entera hasta la noche. Llegaba el año 1961 y la U aparecía como el principal candidato para quedarse con la corona, pues era la base de la selección que disputaría el Mundial. Sin embargo, la UC descubriría en su espíritu más profundo la fuerza necesaria para enfrentarse al equipo azul. La gracia fue que el equipo nuestro era un equipo joven, con la ambición propia de los jóvenes, y que tenía como espejo, como contrapartida el Valle Azul, que era un equipo consagrado ya. Era el mejor equipo la U, era el gran equipo, pero lo abrumó la responsabilidad o el deseo de ser campeón invicto. Entonces empezó a bajar las revoluciones un poco para conservar resultados, y eso permitió que la Universidad Católica lo alcanzara finalmente en el puntaje. Una extrañeza quizás para el medio, pero claro, ya con el desarrollo de los partidos del año 61 se veía que Católica iba a aspirar a ganar el título. Después de una racha triunfal, el joven equipo cruzado alcanzó al Ballet Azul en la punta de la tabla, y el calendario decía que debían enfrentarse el 31 de diciembre en la última fecha del campeonato. Les expulsaron a 4 jugadores en ese encuentro. Se agarraron a puñetes en el camarín, Leonel Sánchez y Nahuaki. Fue un partido terrible de pegarse, de darse, de enredarse. Empataron a 0 y eso exigió un partido de definición. Ambos equipos tuvieron que pasar concentrados el año nuevo para disputar la primera definición, la que se jugó el 2 de enero de 1962 y terminó igualada 1-1, gracias a un postrero gol de Alberto Fuyú, quien empató con un preciso tiro libre cuando la U ya abrazaba el título. Todo debería definirse el 5 de enero.
También comenzó muy favorablemente para la Universidad de Chile. Al poco rato de partido iba ganando la U 2-1, con 2 goles de Carlos Campos, que era el goleador de esa época. Y se lesionó Campos, y en ese tiempo no había cambio. De manera que eso favoreció un poco a la Universidad Católica, que comenzó a tomar el control del juego, y comenzando el segundo tiempo consiguió el 2-2. El partido comenzó a ser de ida y vuelta, y con todos los ingredientes de un emocionante clásico, hasta que a 10 minutos del final, Católica se encontraba con un penal a su favor. El joven elenco cruzado podía comenzar a acariciar el anhelado título ante su archirrival. Los demás compañeros me alentaron a que pateara yo porque andaba embalado. El arco tenía un fierro que sostenía la malla, un fierro medio curvo. Y la pelota pegó en el fierro y salió. Volvió a la cancha con mucha velocidad, fue un balazo. Y había dado en el fierro interior del arco, el que sujetaba la red, que le daba la combita. La gente se dio cuenta porque yo salí corriendo hacia lo que es ahora Chunande. Solamente cuando ellos festejaron, cuando los jugadores de la Universidad Católica festejaron, nos dimos cuenta todos que había sido gol. Esta es una emoción borrable, queda como recuerdo siempre. Ahí se consagra ya Fuyú como ídolo total de Universidad Católica. Luego Católica terminaría la década del 60 con 2 títulos y la consolidación de un plantel de jóvenes que surgió con un poderoso espíritu y que logró hacerle frente a los más poderosos del país. Lo que no se esperaban era que esta alegría fuera el preludio para los peores años de su existencia. Y a fines de los años 60 se empieza a ver una crisis en el club por temas económicos, fundamentalmente, tanto así que se cierra el estadio de Independencia, este estadio que había sido la cuna de los títulos anteriores de la Católica. Perdió su casa, entonces perdió raíces, ¿no? Evidentemente que perdió sus raíces. Entonces queda un grupo desarraigado, es como si uno pierde una casa, ¿no? Y la Católica en los años 70 comienza a tener un declive en nivel futbolístico. Se empieza a caer. Recordemos que Alberto Fuyú se había ido, Ignacio Prieto se había ido a Francia. Además tiene un éxodo de figura. Hay veces que pareciera que nadie quiere pensarlo, nadie se da cuenta y está ocurriendo. Y yo creo que en el año 73 a la Católica le pasó eso. Tuvimos un campeonato muy irregular y llegamos a un último partido que se jugó en el Santa Laura con Santiago Wanderers, en el que necesitábamos ganar para no descender. Y partimos ganando con un gol, si mal no recuerdo, del Pinino Guerrero. Y Wander tenía un 9 que se llamaba Dubanced, bigotudo así, grandote, que nos hizo 3 goles y nos fuimos para abajo. Que recuerdo con mucha pena ese día, muchos jugadores llorando, otros no tanto. Y además no solamente desciende, sino que está 2 años en segunda división. Bueno, pasamos un par de años en segunda. El primer año fue bastante irregular y al año siguiente hicimos un equipo joven con algunas incrustaciones. Bueno, llegó de hecho tu padre a mitad de temporada ahí, de Francia. Era como un sueño volver a primera. La vuelta de Tito Fuyú el 75 de Francia, que había hecho muy buenas campañas, que lleva muchos años, marca un poco eso. En el fondo es como cuando los jugadores vuelven a su club de origen en momentos de problema. Eso contagia a los hinchas, contagia al resto de los compañeros. Universidad Católica volvía a primera en la última campaña de Alberto Fuyú en el fútbol profesional. Pero las penas de los años 70 estaban lejos de acabar. Comenzaba a crecer una frustración que tal vez solo el mismo espíritu juvenil que los consagró en los 60s podría terminar. Y yo sufrimos, el tema de la paternidad de la U fue terrible en ese momento. Era terrible, o sea, las burlas eran en el colegio, todo, yo ya estaba en las inferiores, por las inferiores nosotros le ganábamos a la U, todos le ganábamos, pero el primer equipo... De fines de los 60, yo todos los 70, yo pasé por el colegio sin ganar un clásico, ¿cachai? Entonces fuimos el hazme reír de los chunchos durante toda la vida y por eso cuando Raimundo empezó a jugar, yo siempre le pagaba por gol, porque él empezó, ¿te acordáis? Como 9 y antes que llegara Lucas, él era el 9 de ese equipo y yo le pagaba, no sé, de esa época, 100 pesos por gol
pero si era la U le pagaba 500. Una nueva generación de futbolistas cruzados estaba deseosa de aparecer y regresar a Católica a los primeros lugares. Solo faltaba que alguien que conociera ese mismo espíritu los liderara. Me inicio el año 80 con una segunda infantil. El jefe del área formativa en ese momento era Tito. Claro, una planificación de divisiones inferiores que nos dio muy buenos resultados. Impregnarlos del conocimiento de la historia de lo que era Universidad Católica, impregnarlos de jugar, ojalá, lo mejor posible y muy bien al fútbol. Y disciplina llamó hacia el fútbol, hacia la camiseta. El año 1983, la dirigencia cruzada le propone a Ignacio Prieto la dirección del primer equipo, dando el paso definitivo en una revolución que recuperaría el espíritu perdido y empezaría poco a poco a poner la historia en orden. Se volvió a las raíces, a tener divisiones inferiores, hasta que en la década de los 80 empezó a dar esos resultados. Hasta el gol del Gino Valentín, ese clásico en el Nacional, que le ganamos 3-2, un gol a Oscar Virt. Yo creo que ese gol de Gino Valentín lo ha gritado tanto como el de Sánchez en la Copa América. Esa era la emoción para la gente de la Católica, de sacarse el tema de la U, porque... No, yo recuerdo el gritado ese gol hasta casi perder el conocimiento, así que hay como sentado así sin aire. A solo un año de la llegada de Ignacio Prieto al primer equipo, los cruzados logran el título en una reñida liguilla ante Cobreloa, Cobresal y Unión Española. El equipo quería ir por más y deberían apelar a su espíritu más genuino para hacerle frente a la masiva marcha de sus figuras. Hubo cambios importantes, de generaciones diría yo, pero no en el espíritu de lo que nosotros buscábamos en la Universidad Católica. Más del 90, 95, 96% del equipo era cruzado, era nacido acá. Y eso, claro, nos sentíamos muy gratos. Y no solo le da resultado el 84, sino que después se mantiene y le da resultado 3 años después, con el que para muchos es el mejor campeón de la historia del fútbol chileno por el equipo que tenía. Fue un equipo muy cercano a los hinchas, porque eran jugadores que probablemente la mayoría eran hinchas también del club. Católica despedía la década de los 80s con 2 títulos y la consolidación definitiva de un proyecto que logró ver nacer un nuevo hogar para los futuros cruzados. Y ese espíritu, el que en algún momento llevaron Sergio Livingston, Alberto Fuyú y luego sostuvieron Ignacio Prieto y Mario Lepe, parecía recaer en una joven figura que representaba todo lo que el equipo de la Franja había intentado construir por más de 50 años. Y empiezan a aparecer pequeños Petit Fuyú. Entonces hay un arrastre ahí, ¿no? De gente no siempre identificada con el fútbol, pero que siga los ídolos. Y Católica comienza a formar ídolos. Tenía una velocidad que era normal, o sea, tenía cuerpo de atleta, velocista. Y tenía otra cosa que paraba en cero, en medio, o sea, te chantaba, es como Alexis Sánchez. Paraba en un segundo y te volvía a acelerar, entonces era... Fue un aporte no solo en lo futbolístico, sino también con sus compañeros, un gran lector, un enamorado de la música. Callado, un chico que jugaba más de lo que hablaba. Eso también marca una diferencia en él. Lo elevaron a una categoría de ídolo, principalmente porque yo creo que refleja un poco los valores del club, de una persona muy sencilla, muy humilde, pero a su vez muy exitosa. Como tenía tatuada en la piel la camiseta de la Católica y de la selección. Estaba en un nivel intelectual superior a todos nosotros, él leía a Neruda, esas cosas que nosotros no hacíamos, pero a muchos de nosotros nos fue llevando a ser más parecido a él. Todo lo que a veces uno quiere como amigo lo tenía él, ¿no? Pibe que tenía todo, que tenía facha, que era culto, ayudaba a los chicos, ayudaba a los más necesitados. Y
que si bien lo tenía todo, no podía ser feliz. Muy tarde nos enteramos, porque yo recuerdo haber estado viajando por negocios en Argentina y recibo una llamada de mi mamá muy preocupada, me dice que Raimundo está con depresión. En ese minuto la verdad es que la palabra depresión no era una palabra que estuviera en el léxico de todo el mundo, ¿no? Y estaba pasándolo mal, lo habían separado el plantel, la explicación que se había dado era que él tenía un problema gástrico. Viene un viaje a Argentina, que recuerdo que él lo hace, pero no juega, un poco para distraerse, y creo que le hizo un poco bien. Y ahí nace la idea después de que viaje con el equipo Costa Rica, no pensando en jugar. Raimundo como que se entusiasmó y quería ir a la gira, y Pellegrini le puso como condición volver a entrenar de forma normal, que recuperara su peso, cosa que ocurrió rápidamente. Y se fue. A mí viene Manuel Pellegrini y me dice: Sergio, mirá que lo voy a poner a Raimundo con vos porque vos sos un tipo alegre, contento, y bueno, ya le hace falta, pero nunca me dijeron que estaba pasando un momento tan grave como el que estaba, porque no lo sabían mucho. Conversaron durante la noche, un poco me cuenta Sergio que Raimundo le dijo que le gustaría ser un poco como él, como Sergio, ser más extrovertido, poder decir lo que piensa. Bueno, nos habíamos acostado media hora porque eran las 7:30 de la mañana. Y él se estaba lavando los dientes cuando me desperté y le dije que me esperara si bajábamos juntos a desayunar. Me dijo: bueno, voy a llamar al ascensor, y cuando salgo yo ya había bajado él. Bajó, me tiró una talla a mí, que siempre, todas las mañanas me tiraba una talla, y yo a él. Ese detalle me quedó marcado porque yo lo vi entrar con un abrigo. Estábamos desayunando, él se levanta de la mesa y se fue hacia el ascensor, y otra vez volvió a prestarle atención al abrigo. Y pensé eso. Cuando yo estoy bajando, él estaba subiendo. A los 5 minutos vino Pipo Gorosito llamándonos. Muchachos, vengan que se cayó Raimundo. No entendíamos de dónde, cómo se cayó. El doctor era Pier Paolo, que llegó y veo que hace así y lo tapa con una sábana. Y uno cuando... Eso pasa en las películas, que ven que lo tapan con una sábana. ¿Por qué lo tapan a Raimundo? Sáquenlo, levántenlo. ¿Por qué lo tapan? Sabía que la gente de la Católica iba a ir en masa, pero fue gente de todos los equipos. Yo creo que el país entero sintió la muerte de Raimundo, y hubo gente de Colo-Colo, gente de la U de Chile, con mucho respeto. Fue una grata sorpresa en realidad ver que Raimundo había calado tan hondo en tanta gente. Se iba un símbolo, un ídolo. Un jugador que representaba todo lo que el equipo de la Franja había construido durante toda su historia. El Momo era un pibe bárbaro. Esa tarde de julio de 1995 se iba un poquito del corazón de la UC. Pero al mismo tiempo nacía una fuerza más, una nueva razón para superarse.
y se vería a prueba 2 años después, también en una fría y lluviosa noche, donde los cruzados se enfrentaban a Colo-Colo por la final del torneo de 1997. Queríamos ser campeones con Católica, nos lo debíamos, se lo debíamos al club y íbamos a hacer todo lo posible para lograrlo. Estábamos muy confiados de lo que éramos nosotros y lo que teníamos y no íbamos a dejar pasar esa chance. Se notó desde el principio. Y esa final teníamos bastante fe porque estaba el Beto Acosta. Y ya no pasaron más de 3 minutos, ya el Beto Acosta nos empezó a confirmar lo que íbamos a vivir. Estábamos jugando muy bien ese partido. Lo estábamos haciendo muy bien y eso lo teníamos muy bien controlado. Es decir, uno ve la imagen y pareciera que le saqué 2 cabezas a Pedro Reyes, que era una mole de grandote. Cuando entró la pelota y el estallido de la gente fue increíble, no saber cómo gritarlo, no saber cómo festejarlo. Pasó Caté como pasó toda la noche, porque esa noche Caté pasó 20 veces, no terminaba nunca de pasar. Tiró un centro atrás y rebotó en uno de los defensores de ellos y me quedó ahí picando dentro del área y la tuve que empujar nada más. Después que salen los goles nos sentimos con mayor confianza, empezamos a tener más el balón y así se generó también, los mantuvimos hasta el final y se generó el tercer gol. Yo lo que sentí en ese momento fue la satisfacción de ver cumplido. Yo en ese momento sentí, le había devuelto a Católica todo lo que me habían dado. Pero ustedes me dieron tanto, yo les devuelvo el título, lo que ustedes quieren, lo que más quieren todos. De la mano del gran capitán Mario Lepe, los cruzados consiguieron la 7ª corona de su historia. Fue el primer título para una generación a la que le había tocado pasar por los momentos más terribles que un hincha pueda imaginar. Pero la historia seguía y se teñiría con más gloria, con 3 títulos que adornaron las vitrinas universitarias. Pero cuando las cosas ya parecían tomar un camino feliz, se encontraron con una pesadilla que los empezó a perseguir como un fantasma, con un peso difícil de dejar atrás. El fenómeno de los torneos cortos, donde cada 6 meses o estaba celebrando, había una frustración. Entonces, si cada 6 meses tú no ganabas, eran 2 frustraciones al año. Tener tantos fantasmas a tu lado, pensar que se puede todo desmoronar como se desmoronó el año anterior, el anterior a ese, desde el 2011 en realidad. Desde el fatídico domingo 12 de junio del año 2011, los cruzados sufrieron una seguidilla de frustraciones que se repitió una vez más en el Apertura 2015-2016, cuando perdieron dolorosamente el título en la última fecha del torneo. Pero se dio un margen y un espacio, ¿no?, como para reiterar confianzas al técnico Mario Sala. Anímicamente quedamos muy mal, emocionalmente muy abajo, ¿no es cierto?, en nuestras emociones. Y golpeados llegamos. Como venía siendo la tónica de hace varios torneos, que estábamos en la última instancia y no podíamos cerrar los campeonatos, no podíamos ganar ese último partido. Queda una serie de revancha, queda ganas de superar lo que se hizo anteriormente y en algún momento demostrar de que estamos capacitados para ser campeones. En un torneo marcado por la irregularidad, los cruzados nunca se alejaron de los primeros lugares, y eso les permitió llegar a la fecha 13 con la posibilidad de quedar como únicos punteros si lograban derrotar a su clásico rival, Universidad de Chile. El sueño del título podía volver a estar cerca. Pierde la pelota y Benjamín Vidal queda en el suelo. Y aparece el Chapa, la lleva y yo veo que Johnny Herrera da un paso al medio. Y el Chapa no sé qué se iluminó, que la pega el primer palo justo donde Johnny Herrera había dejado el espacio. Y la jugada del segundo gol es muy buena como pasa y no sé, esos 2 segundos que se demoran en pegarle. ¿Cómo le pega? Le pega un cachetazo. Claro. Fue con mucha técnica, no fue un puntete.
El clásico con la Universidad de Chile marca ya el impulso casi definitivo para que Católica fuera el campeón, pero tiene un traspiés con posterioridad con San Luis de Quillota. Perdimos un partido que era clave, y ya los fantasmas se venían de nuevo. No estaba pasando lo mismo que los otros torneos. Fue el sentimiento, a mí me pasó que fue el sentimiento de haber perdido el campeonato ese día. Sí, esa sensación. Ese duelo, que apagar todo, yo me quedé sentado en el living, botado en la casa, así. Se produjo entonces un desenlace que fue dramático en una transmisión televisiva muy buena y una televisión radial de los viejos tiempos. Se daba la posibilidad que Colo-Colo pudiese tener una posibilidad menor, pero posibilidad al fin y al cabo de ser campeón. Y O'Higgins entró con la mejor de las posibilidades. Católica parte perdiendo el partido con San Carlos, lo cual era ya el comienzo del fin, ¿no? El mensaje era que no había que rendirse, que no había que entregarse. Entonces las transmisiones llegaba toda la información instantáneamente y la banca evidentemente recibía la información y la transmitía, ¿verdad? a lo que estaba pasando. Entonces los jugadores se enteraban, ¿no? Hay gol de Renato González. Y empezó a multiplicarse el gol. Y yo estaba atrás de la banca de los jugadores y los jugadores como que miraban para atrás y se empezaron a decir entre ellos gol de Lau de Conce y empezaron a gritar con todo al equipo. Por lo mismo la gente se prende. Tiene que ganar Católica si quiere ser campeón con esta derrota momentánea a O'Higgins. Fue ya, ahora es cuando, si tenemos que empatar. Por último termina el primer tiempo empatado y después salimos a matar. Pero terminó ese primer tiempo y fue otra vez, ¿sabéis qué? La misma sensación cuando terminó el partido con San Luis. Se nos va a escapar otra vez. Más encima en Rancagua, que no pasaba nada. De repente el 2-0. Nosotros íbamos 1-0 abajo todavía. Y ahí ya, vamos, todo o nada. Gutiérrez, más arriba los que era el Nico Castillo, la conexión de los goleadores. El Nico Castillo, bravo de primera. Viene el empate, Llano. Me sale el empate y ahí ya dije, esto lo ganamos. Y dije, no, aquí va a pasar algo, Y la hinchada empujaba y nos hacía ir hacia adelante. Y viene el centro de Llano, la peina el Chapa. Va llegando nuevamente David Llano, viene un nuevo centro, ¡cabezazo! Veo la pelota que infla la red porque yo solamente vi que la pelota pasó. Y de repente veo que la pelota entra a la red, la infla, explota el estadio y fue un soltar una tensión, soltar un grito de ahogo que tenía ahí por 5 años. Culminado aquí en San Carlos de Apoquindo, ha ganado la Universidad Católica, todas las antenas, todos los... Sabía que había empezado antes el partido de Católica, entonces que iba a terminar antes. Y cuando terminó, de hecho, como que muchos celebraron y yo le agarro a alguien X, que no recuerdo bien, le quito el audífono y lo empiezo a escuchar. Y faltaban 2 minutos. La desesperación de cómo iban en el otro partido. Y el fantasmita siempre estaba ahí, Hay que esperar, desesperado, la cara es casi indescriptible. La pasión del hincha esperando que suene el pitazo primero, ya está. Hay estallido, hay estrella, hay campeón. Y de repente la gente estalla en un grito, ¿no es cierto?, con una alegría tremenda y ahí lógicamente me doy cuenta que somos campeones. Y eso ya es lo máximo. Esto es un juego, esto es un deporte. Le toca por fin a Católica desterrarse ese bote de que siempre los instantes finales... Católica es muy transversal en todo sentido. Católica es Raimundo Tupper, pero también es Gary Medel. ¿Cachai? Entonces, todos esos sentimientos, todos esos valores confluyen en un partido como el de Audax Italiano y por eso la liberación de energías y de emociones fue muy fuerte. Católica es campeón del fútbol chileno. Universidad Católica por 11ª vez en su historia, de la mano de David Llanos y también de José Pedro Fuenzalida.
El hincha de Católica tiene que sentirse muy orgulloso de lo que es, de quiénes son, de cómo son, y que a pesar de los malos momentos, todos sabemos que siempre van a estar. La quiero ver una de las instituciones más grandes de Sudamérica. Con un estadio más grande, con más hinchadas, con más chicos vendidos al extranjero. Católica me parece que tiene la misión constante de volver siempre a su origen, de mirarse hacia adentro, porque ahí está no solamente el éxito deportivo, sino también la felicidad del ser hincha. Es mirarse hacia adentro para rescatar, por ejemplo, a los cabros jóvenes, porque en ellos también está la fuerza, ¿cachai? Hay mucho de trabajo, hay mucho de entrega, hay mucho de sacrificio por parte de la gente, ¿no es cierto?, que llega a jugar a la Universidad Católica y que de alguna forma representa también al hincha. ¿Sí? El hincha cruzado no es solamente el hincha de San Carlos de Apoquindo, es el hincha de varias comunas. Católica sigue siendo una Católica que es de todo el mundo. En el Estadio Independencia, en el barrio Independencia, Renca, todo eso, es un equipo popular y tiene mucho arraigo. Desde Independencia a San Carlos de Apoquindo, desde los primeros estudiantes universitarios que juramentaron defender la franja en cualquier cancha de fútbol, hasta estos jóvenes que, venidos de diferentes comunas del país, siguen perpetuando el legado de hidalguía y buen fútbol que representa a los cruzados. La historia de Católica se seguirá escribiendo mientras exista el espíritu que por más de 80 años los ha identificado.